Bien dicen que para un alivio siempre hay un remedio. Paso a paso, los grandes remedios dan un gran resultado. Adéntrate a esta plática con la doctora Denise Peña y bienvenido seas a Grandes Remedios. Bienvenidos a este nuevo episodio de Grandes Remedios. Estoy muy contenta porque ya es la segunda temporada, este es el primer episodio y cuento con el padrino de honor, es el doctor José Iván Rodríguez de Molina Serrano, también mi esposo. Y él estuvo en la primera temporada en el episodio de sueño y nos fue muy bien. La verdad es que disfruté mucho esa conversación, diferente a las que tenemos, y ahora vamos a hablar sobre otro tema muy interesante. Entonces, bienvenido. Gracias. Buenos días. Gracias por tener nuevamente invitación a este programa. Claro que sí. Pues bueno, empezando con el tema, mis pacientes y casi todas las personas que conozco, cuando tienen un síntoma, cualquiera que sea, lo primeritito que hacen antes de mandarle mensaje a su médico o hacer cita es googlear. O sea, es tratar de poner como que los síntomas que ellos están presentando, y más o menos Google casi siempre es catastrófico. O sea, Google como que tiende a irse a lo peor, como que se va a exagerar la situación, o te pone diagnósticos diferenciales a veces muy catastróficos, ¿no? Entonces, lo que yo veo que genera es que googlean algo y ven un resultado espantoso. Hacen la cita, pero de aquí a que tienen la cita están con mucha ansiedad, están, no pueden dormir, o sea, están pensando en lo peor. Y también la mente a veces es así, o sea, se va como a escenarios, los peores escenarios, ¿no? Entonces, ahora que tenemos otras herramientas como inteligencia artificial, pienso que por ahí se va a ir también el paciente, o sea, como que si tiene una herramienta como inteligencia artificial tipo ChatGPT o cualquiera de estos modelos de lenguaje, que se va a ir a googlear, o más bien ahora se va a ir a utilizar este tipo de chat para poner sus síntomas y como que tratar de llegar al diagnóstico antes de ir con su médico. Entonces, ¿cuáles son los peligros de hacer esto? Y si lo van a hacer, que estoy segura que lo van a hacer como quiera, porque teniéndolo lo van a hacer, ¿cómo lo deberían de hacer? O sea, ¿tú qué opinas? Porque tú eres, aparte médico intensivista, también eres jefe de enseñanza y investigación, y también se ha visto muchos estos temas en esa área de enseñanza y de investigación. Entonces, te gusta mucho la tecnología, sé que sabes de este tema, por eso te lo pregunto, ¿qué consejos les darías a los pacientes? Bueno, lo primero sería dejarles claro qué diferencias hay entre un metabuscador como Google, Yahoo y un modelo de lenguaje prolongado o extenso, que es como el ChatGPT, Copilot, el Bard de Yahoo. Los metabuscadores, que es lo que más conocemos todos como Google, pues es una recopilación de información de ya de muchos años a través del mundo que maneja un algoritmo de manera genérica, vamos a decirlo, por preferencias, ¿no? Si en Google le ponemos gatitos, pues lo que más busca la gente son imágenes o fotos de gatitos bonitos y es lo que te va a dar, ¿ok? Si en Google ponemos a lo mejor causas de enfermedad, pues a la gente lo que más le espanta es el cáncer. Entonces lo primero que te va a poner pues es cáncer, ¿ok? Ujú. Eso es únicamente por estadística simple de, pues si de 100 personas 99 buscan cáncer, pues entonces lo que yo te arrojo es cáncer. Cuando se formaron estos metabuscadores que recopilaron tanta información, se ayudaron a predecir muchos comportamientos de enfermedades por la gran cantidad de información, pero eso se realiza con análisis estadísticos muy complejos. De ahí nace el concepto que algunos pacientes ya lo han escuchado, que es el machine learning. O sea, se llena de muchísimos datos una computadora de estadística y con toda esa información puede llegar a hacer predicciones, ¿no? Pero no es lo que hace Google, eso lo hace otro equipo aparte. Ahora, los chatbots o modelos de lenguaje prolongado como ChatGPT, Copilot, lo que hacen es tratar de adivinar qué es lo que vas a tú a decir o a referir, dependiendo de la información que tiene, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando se formaron los chatbots, pues se les dio primero una primera fase donde se les llenó de mucha información. Después se les empezó a enseñar qué era lo que querías tú adivinar. Por ejemplo, le ponían una frase que significaba o les decían en una frase,
el niño que vive en Florida se acercó al árbol de frutas y agarró, y una línea en blanco, tal fruto. Y la inteligencia artificial tiene que adivinar qué fruto era, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial decía, el fruto es manzana. Y después le decían, no, era naranja. Y el ir haciendo este tipo de repeticiones y estas comparaciones, la inteligencia artificial fue aprendiendo cómo era lo que tenía que ir adivinando al estar interactuando con humanos. Está Entonces, entrenado. exacto, está entrenado para adivinar. Entonces, si nosotros le ponemos un conjunto de síntomas, la inteligencia artificial, por ejemplo, el ChatGPT, va a tratar de adivinar qué es lo que nosotros queremos que responda, no forzosamente la verdad. Ujú. A eso es a lo que se le llama, que es las alucinaciones a veces de estas máquinas, ¿no? Entonces, sí corremos un riesgo muy grande de que, ya sea porque nosotros no preguntamos de la manera más adecuada o porque la inteligencia artificial o el ChatGPT no tiene la información suficiente, nos dé una respuesta que sea la que nosotros queramos, pero no significa que sea la verdad. Por ejemplo, si yo estoy pensando que tengo cáncer y le pongo, soy un hombre de 42 años que está temeroso de su enfermedad porque tiene tos, diarrea, dolor de cabeza, pues me va a decir que tengo un tumor cerebral, ¿no? Pero está Ujú. guiado por la información que yo le pongo, no porque esa sea la realidad. Entonces, eso es lo que tenemos que dejarles primero claros. Y eso me pasa en consulta, o sea, hay veces que llegan y me dicen ciertos síntomas y cuando yo los veo, los síntomas que ellos me refieren realmente son los que menos me importan. Cuando ya los veo, digo, sabes que tu presión arterial es la que está muy mal, está muy elevada y eso es lo que realmente importa ahorita. Y entonces sí vamos a, digamos, a darle apoyo a lo que me estás diciendo de los síntomas, pero en realidad lo que más me preocupa es esto. Y a lo mejor en este tipo de lenguaje, de modelos de lenguaje, tú le vas a poner eso y si nadie te ve en persona, pues se va a escapar el verdadero síntoma o el verdadero signo que era el preocupante. Entonces, por ese lado, pues a veces, incluso siendo el mismo paciente que es experto en su cuerpo, no siempre pondría el contexto perfecto para llegar al diagnóstico correcto. Exactamente, sí, eso es el término que se utiliza en esto es la impronta. O sea, la inteligencia artificial va aprendiendo y va deduciendo sus respuestas de la información que nosotros le damos. Entonces, si nuestra información es ya sesgada o tendiente hacia una respuesta, pues va a deducir o va a predecir esa respuesta, pero no significa que sea la verdad. Sí. También leí que si tú le pones un examen, por ejemplo, el equivalente al examen nacional en México, en Estados Unidos es los STEPS. Y si tú les pones los STEPS a el chat GPT, al que era la versión 3 lo pasaba de panzazo. Y el chat GPT 4 ya lo pasa bien, ¿no? O sea, ya lo pasa con un nivel bastante bien. Y eso lo que significa es que está adivinando bastante bien, ya con la información que ha sido entrenado, lo está, digamos, haciendo bastante bien. Sin embargo, cuando le hacían open-ended questions, o sea, preguntas abiertas, ahí patinaba mucho más, porque no era como opciones múltiples, sino realmente eran preguntas abiertas, y ahí patinaba un poco más. Entonces, a lo que voy es, también he escuchado esta frase que dice, el médico que pueda ser sustituido por una computadora, que así lo sea. ¿Tú qué opinas de eso? Pues seguramente esto va a ser controvertido para el gremio, pero creo que es correcto. Eh, la inteligencia artificial está aprendiendo y eso es algo que tenemos que tener muy claro. O sea, está aprendiendo a pasos agigantados, tiene la capacidad de manejar, entender, analizar grandísimas cantidades de información que es imposible que cualquier ser humano pueda volverlas a recrear. Entonces, su capacidad de respuesta está mejorando y irá mejorando cada vez más. ChatGPT fue el que hizo el boom hace ya año y medio, casi 2 años, pero ya existen muchísimos más inteligencias artificiales que ya tienen más acceso a metabuscadores y más específicos que mejoran su funcionalidad. En cuanto al contexto de su relación con el área de la medicina, pues puede ser una herramienta muy importante para el diagnóstico, para la preparación, inclusive hasta para mejorar la interacción entre el médico y el paciente.
pero si esas bases no están bien fundamentadas con el médico y el paciente, pues en algún momento el médico que no sea capaz de evolucionar con esta tecnología, pues sí, se va a quedar rezagado y pues va a quedar fuera, realmente. Ok. Y una pregunta más, el estudiante de medicina que ahorita está aprendiendo a usar estas herramientas, ¿cómo puede utilizar el chat GPT o este tipo de lenguaje, de modelos de lenguaje, sin caer en sesgos y sin que le dé alucinaciones y confabulaciones? O sea, ¿cómo le recomendarías que busque y que utilice esta herramienta? O sea, que sí la utilice, pero que la sepa utilizar. Entonces, ¿cómo la debería de utilizar un estudiante de medicina? Este es un tema que desafortunadamente en medicina hay un rezago muy importante. No hay una clase específica ni un curso específico para utilización, ni siquiera de inteligencia, ni de, o sea, de metabuscadores. Por ejemplo, ahorita los estudiantes de medicina usan Google, buscan un tema, el primer artículo que les sale piensan que eso es lo que funciona y usualmente también es una respuesta mala, ¿no? Erróneo. Sí se tiene que agregar en la currícula de todas las escuelas de medicina y yo creo que de todas las carreras cómo se deben de utilizar este tipo de herramientas. En el caso de los médicos internos de pregrado de aquí de la Clínica México, sí les doy yo una clase de cómo utilizar qué metabuscadores, qué manera se utiliza la inteligencia artificial para tener mejores búsquedas de utilización de las herramientas. Porque si el riesgo de obtener datos erróneos, no verdaderos o alucinaciones de de la inteligencia artificial es grandísima, ¿no? Entonces, sí es algo que se tiene que hacer. Sí, yo había escuchado de un concepto que era de retrieval, digamos, de información de parte de estos modelos. Entonces, tú lo que haces es como agarrar a lo mejor una guía que va a ser muy larga, o a lo mejor un artículo muy largo, y entonces tú lo pones y le dices, ok, resume este artículo. Y eso es, ok, está usando información fidedigna, no está agarrando conversaciones de Reddit o de alguna otra cosa, o sea, está agarrando información que tú sabes que es de la American Heart o de un lugar fidedigno y ya de ahí te puede resumir. Y esto tampoco lo veo tan mal si quieren usarlo de esa forma. Sí, es una herramienta utilizable, pero por ejemplo, hay también, para cuestiones, por ejemplo, en el área médica, pero cada profesión tiene sus metabuscadores muy específicos. Sin tener que llegar al uso de inteligencia artificial, por ejemplo, en medicina hay varios ya metabuscadores muy bien diseñados, muy bien analizados, UpToDate, Dynamed. Actualmente salió uno que se llama Pathway, que nos da un excelente resumen de las enfermedades. Pathway, por ejemplo, ya tiene su inteligencia artificial específica para las áreas médicas. Entonces, esto va evolucionando cada vez más y aquí lo importante es eso, ¿no? Si buscamos en el lugar correcto y de la manera correcta, pues vamos a obtener un resultado o la realidad de lo que estamos buscando. Eh, Esto sigue siendo operador dependiente. Si no queremos encontrar la realidad, pues vamos a obtener respuestas, pero no la Sí. realidad, ¿no? O sea, sí depende de quién la va a utilizar. Uno puede, si quiere escuchar algo a fuerza, o sea, lo puede uno buscar y encontrar el artículo que corrobora tu opinión errónea. Exactamente. Sí. Y bueno, ya por último me gusta dar remedios. Entonces, un remedio que tiene que ver con tecnología es todo esto de los wearables. Lo voy a hablar más a fondo con otra persona, pero ¿qué opinas de usar monitores de actividad física como pulseras de actividades o smartwatch como para el conteo de pasos o ese tipo de cosas? Sí, yo creo que es una herramienta muy útil. Son herramientas que han evolucionado. Esto se le conoce como las tecnologías digitales para la salud de manera general. Han evolucionado de los monitoreos invasivos que hacíamos hace como 10, 15 años para pacientes, por ejemplo. Todavía se hace, pero antes colocábamos un introductor en la arteria pulmonar para diagnosticar mejor la hipertensión pulmonar y eso se le llevaba al paciente. El Holter, los monitores de presión son derivados de todo esto hasta llegar a los wearables y han ido mejorando su funcionalidad. Actualmente, por ejemplo, en las guías de cardiología de Estados Unidos, la utilización, eh, no quiero hacer comercial, pero es el único que está autorizado como tal. El Apple Watch es el único que está autorizado y especificado en las guías para diagnóstico de fibrilación auricular, ¿no? Por ejemplo, a ese punto se ha Sí. llegado porque hay enfermedades que son de manera paroxística y pues no podemos ponerle cables 2 meses o 3 meses al paciente, sino puede sucederle de repente. Entonces sí ayuda, ¿no? Yo sí recomiendo a mis pacientes la utilización
Antes de comprar algún equipo, siempre les pido que hay que evaluarlo, hay que ver qué fundamentos tiene. Muchos de estos equipos sí tienen ya inclusive estudios donde están validando su función. Y también hay que ver qué cosas pueden hacer que no mida bien, ¿no? El sudor, la luz, los cambios de posición, para también no estar a lo mejor teniendo momentos donde nos diga, es que no respiró el paciente, pero fue porque se quitó el equipo, ¿no? Claro. Pero sí se deben de utilizar, sí, y cada vez los vamos a utilizar más. Sí. Entonces, muchas gracias. Yo me llevo de esta conversación que hay que utilizar esta tecnología, solo hay que aprender a usarla. Y por otro lado, la frase sería como trust but verify, o sea, confía pero verifica, ¿no? Todo lo que nos dé, incluso la información de los wearables o los resultados que nos dé inteligencia artificial. Exactamente, sí, esto siempre se tiene que verificar y pues apóyense también pues de su equipo médico, ¿no? Tiene el paciente todo el derecho a obtener toda la información, pero vayan al doctor. Eso no cambia todavía el ir a una consulta. Acudan con su médico. Pues Sí. muchas gracias. Te invitaremos otra vez porque es muy interesante este tema y nos faltó tiempo. Muchas gracias. Gracias. Y recuerda, tú eres tu gran remedio. Acompaña a la doctora Denise Peña en el próximo episodio y seguir entendiendo y aprendiendo los grandes remedios.